8:15 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y arranca nuestro tiempo de tertulia. Me acompaña Gonzalo Rengifo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues la verdad que muy bien. Sí. La verdad que muy bien, sí, la verdad que muy atareados, porque la verdad es que el mercado nos está dando muchísimas alegrías y muchas preocupaciones. Bien, ¿por qué esta subida del mercado en estas 6 semanas? El IBEX 35 ha subido más de un 12%, Europa también está volando, los bancos están en zona de máximos anuales. ¿Qué ha cambiado de diciembre a hoy? Bueno, a ver, yo creo que lo que ha cambiado claramente es que las últimas veces que hemos comentado, Susana, la recesión era la recesión más telegrafiada de la historia. Y la realidad es que no va a haber recesión. Es decir, estamos viendo que los resultados empresariales en las economías están siendo más resistentes de lo que el mercado esperaba. Eso, si lo juntamos con datos de inflación, que está bajando la inflación, también un poco en línea con lo que espera el mercado, está bajando la inflación, hemos bajado de doble dígito al 8,5 en Europa, si no recuerdo mal, a 6,4. No, pero está bajando, y luego lo que también el mercado está descontando es que los bancos centrales, bueno, pues están llegando al máximo de subida de tipos, o estamos acercándonos a ese techo, y todo esto se junta a una serie de noticias en donde le da un poco de optimismo al mercado. Y el mercado tenía ganas de olvidarse de un año 22, como todos sabemos, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se junta muchos factores en donde, de alguna forma, ese optimismo, bueno, pues yo creo que ese optimismo de alguna forma está justificado, pero por otro lado, yo creo que lo que debemos de hacer también es de separar el grano de la paja. Es decir, si vemos resultados empresariales que son mejores de lo esperado, si quitamos energía y quitamos financieras, hay unas caídas de menos 7, menos 10% en los resultados. Es decir, que las empresas están, de alguna forma, sufriendo. Y luego lo que estamos viendo es que seguramente, según vayamos avanzando el año, con tipos de interés más altos, con un crecimiento que no va a haber recesión, pero sí un estancamiento desde el punto de vista de crecimiento económico, bueno, pues va a haber que hacer deberes y las cosas se van a poner más difíciles. Por eso estamos, de alguna forma, como decíamos anteriormente, preocupados porque el mercado está corriendo mucho, muy rápido, y ese optimismo yo creo que se va a acabar remitiendo, ¿no? Gonzalo, que el mercado, pues una de las partes positivas que está viendo es que la recesión se está esquivando, y eso lo vemos de forma muy clara en la salud, la robustez del mercado laboral, sobre todo en Estados Unidos. ¿Esto es lo que nos indica o puede pinchar por algún lado, Gonzalo? O sea, ¿cómo ves el tema este de la recesión y del mercado laboral? A ver, el mercado laboral ahora mismo, para poner los datos, estamos viendo que en Estados Unidos el nivel de paro, por decir, de desempleo, está en el 3,6% y en Europa está en el 6,9%. Es decir, estamos casi en pleno empleo, por decirlo muy claro. Y ese pleno empleo, es verdad que algo se va a destruir de empleo porque vamos a entrar en un estancamiento económico y donde va a haber ciertos sectores, ciertas compañías que van a sufrir, pero yo creo que el mercado laboral va a seguir fuerte. Eso es una de las mayores preocupaciones que tenemos nosotros, porque un mercado laboral fuerte significa que va a seguir habiendo consumo, que va a seguir habiendo actividad, y eso va a suponer que los bancos centrales no van a poder reducir tipos. Como bien comentabas, todo el mundo pensaba que a principios de año llegábamos a máximos de tipos de interés y que los bancos centrales iban a bajar tipos durante este año, y por eso decían que el segundo, y eso no se va a dar. Entonces todo se ha retrasado un año y se ha adelantado los mercados la reacción, pero desde el punto de vista de la política monetaria, los bancos centrales no van a arriesgar su credibilidad con todo lo que han luchado con la inflación. Durante el año 23 no vamos a ver bajada de tipos. Entonces yo creo que eso, como bien decías, eso junto con el tema del exceso de ahorro que se juntó o que se acumuló durante la pandemia, estamos viendo que la fiesta continúa. Es decir, no sé vosotros, pero en cualquier sitio, cualquier día de semana, en cualquier lugar, ya diría del mundo, que yo viajo a Latinoamérica, está todo lleno, los restaurantes, un martes, un miércoles, impresionante, sigue la fiesta desde el punto de vista del consumo, y nosotros creemos que eso poquito a poco se va a ir desinflando. ¿Estás en value? ¿El value va a seguir siendo o ya se nota cierta rotación hacia crecimiento? Bueno, la verdad es que todo lo que sea valor, yo creo que sigue pagando, pero es verdad que si miramos el tema, yo creo que de lo que está pasando con Europa en particular es que Europa ha estado muy rezagada, pero yo creo que últimos 10 años, si no me equivoco con las estadísticas, últimos 10 años el que haya invertido en Estados Unidos ha sido caballo ganador, y el que haya invertido en Europa ha sido caballo perdedor. Y ahora parece que Europa está haciendo un pequeño como recuperación de esas diferencias de valoraciones, ¿no? Y en Europa es verdad que hay empresas globales muy interesantes, como comentaba Irene, desde el punto de vista de exposición a todo lo que son mercados emergentes, que es interesante. ¿Que va a hacerlo mejor Europa que Estados Unidos? A lo mejor en el corto plazo sí, en estos momentos, pero yo creo que al final la economía americana es mucho más eficiente que la europea, pero yo diría que es mucho más, Susana,
saber picotear, saber elegir compañías específicas en Europa. Yo creo que sí va a haber oportunidades interesantes, pero yo creo que lo que realmente va a ser muy interesante desde el punto de vista de comentar es el tema de reapertura de China. Yo creo que ese va a ser el tema de inversión, claramente, de lo que vamos a hablar los próximos meses, ¿no? Bueno, yo voy a dar dos datos para que el inversor lo conozca. Dos datos que son interesantes. Primero, los chinos, desde la pandemia, llevan 2 años bloqueados, han acumulado ahorro equivalente a 740.000 millones, que es equivalente al 8% del PIB. Es decir, que eso lo van a gastar. ¿Equivalente al? 8% del PIB de China, eso lo van a gastar. Ese es un dato. Y otro dato que es súper interesante de cara a China es que el MSCI China, es decir, el índice de China, desde el 2015, el crecimiento de beneficios de compañías ha sido plano, mientras que en el S&P 500 ha sido del 85%. Para que veamos un poco el decalaje que existe de punto de vista entre lo que es mercado. Entonces, la reapertura de China va a haber consumo y yo creo que va a haber ciertos sectores que se van a beneficiar clarísimamente y seguramente lo que vamos a ver es que esta reapertura de China, uno de los riesgos que tenemos es que puede haber algo de inflación global, es lo único que vemos, pero nosotros creemos que hay forma de jugarlo, como bien decía Irene, hay que jugarlo, a lo mejor no metiéndote en China o invirtiendo en China directamente, sino a través de Asia, a través de empresas europeas que tengan exposición a China, es decir, que es un tema interesante. Pero no hay que confundirlo con fondo garantizado, ¿no? No es lo mismo. No, por supuesto, es decir, yo creo que al final, por hacerlo de forma muy sencilla, tú compras un bono que vence dentro de 3 años, te da un cupón me da igual, del 3%, ¿no? Y el bono lo inviertes ahora y te da el 100%, el bono se reembolsa al 100% al cabo de 3 años. Es verdad que, como bien dice Miguel, hay que tener en cuenta que tiene volatilidad, con lo cual va a haber volatilidad en los precios de ese bono que vas a ir comprando, o ese fondo de inversión de vencimiento que vas a ir comprando. Pero es verdad que ahora mismo sí que existe, la renta fija va a ser una parte fundamental de las carteras, y eso tiene que ver si te va a dar un 3% a 3 años, ¿por qué no te compras una letra del Tesoro a 1 año y ya está? Bueno, pues porque al final el bono, tú lo compras ahora a un precio, y el bono puede subir en precio también. Es decir, tienes dos fuentes de rentabilidad, el valor del bono y el cupón. Si tú compras una del Tesoro ahora mismo a 12 meses, te da el 3%, y chimpún. Es decir, yo creo que hay muchas alternativas, pero hay que hablar con el asesor, pero yo creo que ahora mismo, yo diría que haría la regla del 3 en raya. 3 en raya, todo el mundo se acuerda, el 3 en raya, ¿no? Bueno, tenemos 3% de rentabilidad, 3% de inflación a medio plazo, ¿no? Bueno, pues 3 años, bueno, 3 en raya. Pues el 3 en raya le puede servir a cualquier inversor, el 3 en raya. ¿Que compre un fondo de Miguel? Perfecto. ¿Que compre una letra del Tesoro? Perfecto. Pero el 3 en raya yo creo que le sirve para saber lo que tiene ahora mismo a disposición en renta fija, ahora mismo en Europa, sin riesgo de divisa, ¿no? Pues es muy sencillo, ¿no? Hombre, yo creo que, y él lo ha dicho muy bien, es decir, la letra del Tesoro, yo el otro día llamé a un banco para un tema personal y le dije, ¿qué me pagas? ¿No? En depósitos no paga nada, que es una maravilla que no pague nada en depósitos. Y letra del Tesoro me parece que daban el 1.9, ¿no? Digo, no, que yo quiero más, complicadísimo que dé una solución. Pero es verdad que ahora mismo, si lo hacemos un escalonamiento, tienes letra del Tesoro 2 y pico %, los bonos tienes a poner el 3%, el boom, el 4 o 5% en deuda corporativa de grado de inversión. Nosotros en High Yield no nos está gustando nada. No, ¿por qué? Porque creemos que ahora mismo, con todos los datos de inflación, con todos los datos de subida de tipos de interés, la digestión va a ser pesada. Vamos a ser claros, es decir, las compañías han estado tirando la pelota para adelante desde el punto de vista de refinanciación a 0% de coste durante los últimos 10 años y entramos en la vida real. Aquí sí que con 3% de coste o 3 o 4% de tipos de interés, clarísimamente va a costar a muchas empresas, y en High Yield en particular va a haber mucha empresa que van a necesitar refinanciar, y le va a costar, ¿no? Entonces ahí sí que puede haber una ampliación de diferenciales importante. Pero yo sí terminaría comentando que el tema de deuda emergente, en países emergentes, nosotros creemos que los países emergentes van a hacerlo mucho mejor que los países desarrollados los próximos 3 años. Van a crecer por encima del 3-4%, cuando los países desarrollados van a crecer en torno al 1%. Y esa diferencia de crecimiento se va a ver reflejada en diferencia de oportunidades de inversión, tanto en renta variable como en renta fija. Pero en renta fija en particular es verdad que hay rentabilidades del 6-7%, que son interesantes, no para meter mucho, pero sí como complemento. Con el tema ESG, algunos de los fondos de vuestras casas han tenido que pasar de artículo 9 a artículo 8, ¿y esto qué significa? ¿Por qué? ¿Que son menos sostenibles que lo eran antes? Bueno, aquí Susana, yo te agradezco la pregunta porque... ¿Os habéis pasado brochazo verde? No, yo creo que aquí lo que tenemos es un problema y un desafío con el tema de la regulación. Es decir, la regulación no termina de estar clara, las guías técnicas, las consultas que estamos haciendo en ESMA, la industria en general, esto no terminan de darnos toda la información que necesitamos, y entonces yo creo que esto ha sido un ejercicio de prudencia, exclusivamente de prudencia. Nosotros seguramente lo que hemos visto ahora de artículos 9 a artículo 8 es por
falta de claridad en la legislación. Cuando la legislación esté clara, seguramente vamos a ver el efecto contrario, el movimiento contrario. Gente que se sentirá cómoda cumpliendo con la legislación, pero claro, ¿cómo vas a cumplir con una serie de normativas que no están claras? Entonces es un ejercicio de prudencia.